¿SEO o CRO? Ni el SEO está mal, ni el CRO está mal. Quiero meter esto en enlaces tal por dar relevancia ya, pero es que a lo mejor estás jodiendo las ventas. O a lo mejor no, y no pasa nada, pero te va a beneficiar en más tráfico. ¿Le meterías tráfico a una web que no está bien preparada? Es verdad que es súper importante entender de si el usuario, cuando entra a la landing, le estás dando lo que pide. Tú, si te equivocas, lo estás sabiendo. En SEO no lo sabemos. Y además es que vas a tener mucho público para ver qué pasa y lo vas a tener más aquí. Que no os tomen el pelo, dices que nosotros somos los que más sabemos de negocio, porque nos pasamos medio tiempo de nuestra jornada analizando datos. Analizo, propongo, implemento, mido y vuelvo a empezar. Porque tradicionalmente siempre hemos tenido que justificar nuestras acciones, pero igual uno de PPC o de social media semi-avispado le pasa lo mismo. No, es que esto es lo que yo he visto, es como soy CRO y soy el que más sabe de la página web, se hace esto y punto, y te callas. La realidad versus lo que estamos viendo puede ser muy diferente. Roza la legalidad. ¿Cómo unimos realmente el SEO y el CRO? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast LMV y hoy vamos a hablar de SEO y CRO. Tenemos dos invitados con nosotros, pero antes de nada, Alex, bienvenido. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Estás muy bien? ¿Y vos? Muy bien, ¿va a estar chulo este episodio o no? Sí, tengo muchas ganas además, que son muy de la casa esta gente, sobre todo María, que ¿Sí? Bueno, pues vamos a hablar de SEO y CRO, esa combinación de SEO más CRO y por qué gracias al SEO y CRO pues tu negocio va a despegar y esta combinación de estas dos disciplinas es una de las mejores cosas que se puede hacer a día de hoy en nuestro negocio. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros de la casa. Ya os veo más que de pintura, vamos. Sergio, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, por venir aquí. Muy buenos días, encantado de estar en esta casa. ¿Os presentáis un poco, así brevemente? Sergio, ya que estoy contigo. Nos presentamos. Hola María, ¿qué tal? No, ¿Tú qué crees? María, preséntate. Bueno, ya me conocéis todos. Soy la encargada de CRO y UX aquí en Webpositor. Pues nada, empecé hace 11 años ya. Y cuando llegué a Webpositor me dijeron, tú te vas a encargar de eso, de CRO. Y yo, ¿de CRO? Y yo, ¿eso qué es? Y empecé pues a meterme en este mundo y ya me quedaba enganchada. Pena. ¿Y tú, Sergio, brevemente? Brevemente, consultor de marketing digital, director de máster CRO de Webpositor Academy, amigo de mis amigos y tratando de estar feliz en un mundo digital cada día más complicado. ¿Cuántos? Ella ha dicho que lleva 11 años. ¿Cuántos años llevas tú haciendo marketing digital, SEO, CRO, etcétera, etcétera? Yo empecé en el año 2000. Entonces, si estáis viendo este podcast en 2024, 24 años. Si lo estáis viendo en 2028, 28. Y entonces ya podemos empezar, ¿no? Claro. ¿Quién quiere dar la entrada? ¿Les he hecho las cámaras? ¿A que no? Ah, por cierto, esta es vuestra cámara, esa es nuestra cámara y esa es la cámara de todos, ¿vale? Bien. Así que nada, ya podemos empezar. Da tú la entrada. Venga, empezamos. Luis Villanueva, Alex Novoa. Bien, pues vamos a empezar ya con la primera pregunta. Y la primera pregunta, y que no podía faltar, es ¿qué es más...? Bueno, antes de nada, sí que es cierto que vamos a hablar de la combinación de SEO y CRO, pero mi pregunta es ¿qué es más importante? ¿El SEO o el CRO? ¿Y cuáles son las principales diferencias entre uno y otro? Son dos preguntas en uno. Dos preguntas en uno, el combo completo. A ver, ¿qué es más importante? Es más importante todo. ¿Qué se hace antes de qué? Eso también hay que saberlo. ¿Qué es el huevo antes o la gallina? ¿Vale? Sí, yo qué sé, a ver, si te hablo de un proyecto de una creación, una startup, etcétera, ¿qué hago primero? ¿SEO porque es más importante o CRO porque es más importante? Ahí la super metáfora de siempre que decimos, un cubo agujereado con muchos agujeros. ¿Le meterías agua? Evidentemente no, porque se te va a salir toda el agua. Pues en una web igual le meterías tráfico a una web que no está bien preparada. Pero claro, eso es... Entonces, ¿qué hago? ¿Me meto a saco a CRO porque es más importante? ¿Preparo la web estupendamente con todos los funnels, con todo súper revisado? Pues te vas a gastar una pasta que a lo mejor deberías invertir en SEO, ¿no? En traer tráfico. Claro. Así que yo creo que es un combo. Si estás empezando, le pegas una primera capa de chapa y pintura de CRO para que estén los básicos cubiertos, después le tiras tráfico y como el CRO necesita sí o sí ver cómo interactúan los usuarios con la página, después ya te metes con estrategias y más a grosso modo. Entonces, importantes son las dos, en qué orden, ya eso decide cada uno.
Pero mi pregunta ahora siguiente sería, ¿pero se puede hacer entonces crawl sin tener tráfico, sin medir nada? Esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, si te vas a meter en tema de experimentación, experimentos sin tráfico, jodidísimo. Pero se puede hacer. Tú puedes hacer un test de usabilidad con 5 o 10 usuarios que viste en tu página y sacar insights súper potentes. ¿Qué pasa? Que después extrapolar eso puede funcionarte sí o no si después le llevas, qué sé, 10.000 usuarios. Eso ya es otra cosa. Se puede hacer a menor escala. Ahí va a depender también de los recursos con los que partamos. A ver, imagínate, por ejemplo, por poner un símil, que quieres salir a correr, pues hay gente que sale a correr habiendo calentado previamente, hay gente que sale a correr con unas zapatillas adecuadas, hay gente que sale a correr con la ropa adecuada, reloj, etc. Entonces, hay empresas que pueden tener los recursos y efectivamente pueden, aún no teniendo tráfico, adecuar la web para hacerlo, para que convierta. Sin embargo, hay otras que si estamos empezando y nuestros recursos son limitados, pues seguramente es más importante tener tráfico y tener una plataforma, en un caso de e-commerce, un Shopify, que pensar en decir, ¿se podría ajustar más, estar optimizada? Seguramente sí, pero no tengo más y tengo que salir con esto y ver si realmente eso funciona o no. Entonces, ahí va en función de, pues, cuanto más recursos, cuanto más azúcar, más dulce en ese caso. Y si estamos empezando entonces un proyecto y tengo los recursos limitados, ¿por qué apostarías? Para mí, por validar el proyecto. O sea, que es cómo le genero tráfico, que en este caso va a ser pagado, y cómo tengo una plataforma que pueda construir, plataforma web, que pueda construir de la manera más rápida posible, gastándome lo menos posible. Para mí es crítico eso a día de hoy. O sea, si fuera un e-commerce sería un Shopify y tirándole tráfico desde redes sociales, o sea, pagado desde ads, tanto desde redes sociales como desde Google. Según cada uno su estrategia. Es verdad que luego ahí influye también que no vamos a tener los mismos resultados teniendo marca que no teniendo marca, que según qué producto estemos vendiendo. Es decir, si yo voy a vender un producto que está basado en mi imagen, si yo no tengo imagen, no voy a tener conversión de alguna manera. Si yo voy a sacar un producto que es generalista y está en un precio muy competitivo, imaginemos vasos para café, pues a lo mejor ahí tengo mi oportunidad. Pero si yo estoy vendiendo un producto de un ticket alto y he empezado y no se conoce la marca, pues a mí lo voy a tener más difícil. Entonces, hay muchas variables. Me estoy saltando todo el guión, ¿vale? Porque me da lo que van hablando me da para sacar nuevas preguntas y lo estamos centrando todo, o esta primera parte de estos minutos lo estamos centrando en un proyecto nuevo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasaría? ¿O qué es lo primero que haríais en este caso? ¿O que veis más importante si ahora mismo os dan un proyecto, ¿vale? Y ese proyecto ya está generando tráfico. Imagínate una gran marca, ya sea, podemos poner nombres, un PC Componentes, un MediaMarkt, etcétera, etcétera, yo qué sé, una web de ese estilo que tenga muchísimo tráfico y ya muchísima marca. ¿Qué sería lo primero que haríais? Yo normalmente, siempre que viene, le hago como una revisión heurística. No, pero ¿qué sería lo primero que haríais, SEO o CRO? Quitando ya sabemos que hay que hacer PPC, o sea, que hay que hacer ads, email, otras vías, trabajar todas las disciplinas. Pero, ¿qué os centraríais al principio? Si tuvierais que elegir una cosa y os dijeran, en ese tipo de webs, ¿SEO o CRO? Yo, si tiene ya suficientemente tráfico... Os he puesto la web de ejemplo. Haría CRO, sí. Porque esa pata ya está cubierta. Y además es que vas a tener mucho público para ver qué pasa y lo vas a tener más a tiro, creo yo. Bueno, no sé si Sergio haría otra cosa. Yo analizaría una serie de valores, de métricas, para ver dónde hay más oportunidad de mejora. Es decir, hay proyectos grandísimos donde, hablando de SEO, ¿no? Mejorando lo que es el rastreo, porque simplemente que hay muchas páginas indexadas, no sé, ese cambio es muy fácil de hacer, con un robots.txt o similares, y realmente se ve un impacto. En otros casos tienes que hacer mejora de la parte de conversión. Pero sí que es cierto que a día de hoy, o sea, una dificultad en proyectos maduros es que ni el SEO está mal, ni el CRO está mal. Y ya partimos además de unos básicos donde la media es muy buena. O sea, vuelvo al caso de tener un Shopify, un WordPress, etc. O sea, muy, muy mal lo tienes que haber hecho y muy, muy paquete tiene que ser la agencia o persona que te haya trabajado eso para que no cumpla los mínimos. Eso no ocurría hace 10 años. No. Entonces, yo creo también que el punto de partida de hoy normalmente es alto. Por eso creo que cuando nos encontramos proyectos, yo tengo uno así, por ejemplo, cuando nos encontramos proyectos
que son vírgenes, que dices, o sea, qué bien, ¿no? Porque sé lo que tengo que hacer y sé que esto, con una probabilidad muy alta, luego te puedes equivocar, me va a funcionar. Entonces no sé, creo que hoy en día el punto de partida es de un nivel donde sí que hay que hacer un análisis para entender bien por dónde empezar, porque al final todo cuesta dinero. Entonces tienes que empezar acertando. O sea, las típicas plantillas, por ejemplo, que todo el mundo pues tenemos de Shopify, WordPress y demás, y de Presta, o sea, ¿en plan creéis que están optimizadas para CRO en un mínimo? De entre 0 a 10, más o menos. Shopify totalmente. Sí. De hecho, Shopify está expresamente ad hoc pensada en CRO. Sí. Las demás, hablo de Shopify, seguro que habrá muchos, pero es la que conocemos, está 100% pensada. Y además es que si hacéis una prueba, por ejemplo, con la plantilla de PrestaShop por defecto que tiene, y la comparáis con Shopify, qué guay. A ver, depende de cómo se trabaja ese PrestaShop, pero sí. De hecho, el checkout de Shopify, o sea, no permite prácticamente interacción a nivel de medición y más, es decir, está capado para herramientas externas, porque al final lo tienen tan ajustado ellos en sus métricas que a día de hoy es un estándar. O sea, cualquier cliente que trabaje en otra tecnología, cuando quiere mejorar el checkout, quiere replicar el modelo que tiene Shopify. Y digamos, continuando con tu pregunta, a ver, yo ahí sí y no, ¿vale? Lo que dices tú, están preparadas, quitando en este caso de e-commerce, las plantillas. Es decir, que la base es muy buena. Pero ¿qué ocurre? Que en la base, o sea, la base es, digamos, los mimbres, pero tú necesitas una propuesta de valor. Es decir, a nivel de un copy que tú cuentes ahí, el producto, lo bueno que sea, el precio. Entonces, tú por muchas herramientas, digamos, que tengas de que si tengo la barra fija, que sale un pop-up, lo que sea, si lo que vendes es una castaña, o sea, no vas a vender por mucho que le pongas ahí. Entonces, en cambio, en otras ocasiones lo vemos que hay webs, digamos, castañas con productos o propuestas buenísimas. De hecho, un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Por entenderlo. Cuando analizamos las típicas landing de infoproductos de Estados Unidos, que son y serán larguísimas, visualmente incluso con tipografías Times New Roman o similares, claro, esas webs convierten. Y dices, ¿están preparadas para la conversión? Sí, a nivel mental, no a nivel de elementos que estamos a lo mejor más acostumbrados en Europa, pero, digamos, la propuesta de valor, el convencimiento y el producto te va, digamos, dando señales para que tú digas, ostras, me convence lo que me están contando. Entonces, también hay que, más allá de la plantilla, también hay que encontrar un equilibrio entre el producto, cómo lo cuentas, etcétera, etcétera. Además, si tienes un e-commerce, porque estamos hablando de Shopify, y tienes un catálogo, digamos, específico, por ejemplo, te hablo de camisetas en las que tengo combinación de tallas, de colores, de acabados, de no sé qué, y es un Jalisco mezclarlo todo eso. Pues aunque tengas un Shopify que está súper preparado para CRO, hay ajustes que tienes que hacer y que tienes que hacerlos a mano para que cuadren con lo tuyo. Que a lo mejor si tienes un Shopify pero eso no lo tienes solucionado, no vas a vender porque es muy complicado técnicamente, ¿vale? O sea que no es que pongo Shopify y tenga el negocio que tenga, voy a, ¿sabes? Total. O sea, en plan es buena como a nivel de insight lo de que al final igual nos preocupamos mucho por tener muy bien el CRO, pero si el producto que tenemos es una castaña, como en plan como bien decís, pues por muy loto naranja que tengas, sería que es una tontería esto, pero Sí. poco. Vale. Al igual que en el SEO, ¿vale? Tenemos un puzzle muy bonito, ¿vale? En el CRO, ¿cuáles serían esos elementos, ¿vale? Que harían que el trabajo de CRO fuera eficiente o qué cosas entran dentro de ese trabajo de CRO que tenemos que hacer? Porque habéis hablado al principio de una serie de elementos, luego has comentado tú, o no, en este caso Sergio, todo ese contenido, has dicho, quizá en otras páginas estos elementos no sean tan visibles como en Europa estamos acostumbrados, pero a nivel mental, ¿vale? Esos disparadores mentales que hacen a través de ese copy persuasivo, pues sí que hacen que esa página convierta más. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? ¿Qué estilo tiene que tener ese copy? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos 4 pasos, 5, 6 claves? No lo sé. A ver, pasos igual que el puzzle, el CRO, y tú bien lo sabes, que somos embajadores de eso, Sergio, hay una metodología que te dice primero esto, después esto, después esto y después esto. Eso de dime qué le haces a una web para que convierta más. Es que eso no va a funcionarte, o sea, es como, vale, hazme
dime qué le tengo que hacer a esto para que me tenga más tráfico. Pues tú dices, bueno, pues depende de lo que tengas, ¿no? Y de qué parta, porque a lo mejor yo te puedo decir, ponle un botón rojo, como decía Alex, o una imagen, o un vídeo de fondo para el Hero, y eso a ti te va a funcionar, pero si vendes, yo qué sé, recambios de impresoras, pues a lo mejor me da igual que me pongas un vídeo detrás que no, ¿vale? Yo quiero ver el recambio. Entonces, no hay una fórmula mágica y tienes que seguir esa metodología que decía. Primero, análisis, analizar todas las ineficiencias que tenga. Después haces unas hipótesis de, he visto que esto funciona mal y creo que pasa por esto. ¿Qué te parece si metemos un vídeo detrás del giro, que no sé qué, no sé cuánto? Después testeas y dices, pues sí, era esto. O no funciona el vídeo. Y ya resultados. Y otra vez empezar, otra vez empezar. A diferencia de SEO, CRO, para mí una cosa que tiene que es increíblemente buena, es que tiene esa metodología, digamos, esos pasos asegurados. O sea, tú en SEO, digamos que tienes áreas de trabajo donde tú, en tu experiencia, tú determinas qué área tiene más interés o no para empezar, ¿vale? Pues, oye, me interesa el inbuilding, me interesa mejorar contenido, me interesa mejorar arquitectura, etc. Aquí no funciona así. Aquí parte de hacer unos análisis en diferentes áreas, análisis de los datos que tengas, por ejemplo, en Google Analytics, análisis a nivel de heurístico, lo que comentaba María, de analizar tu web comparándolo con otros competidores o mejores prácticas, y análisis lo que sea cualitativo, donde entran mapas de calor, scroll, encuestas de usuarios, etc. Entonces, tú con eso es un conglomerado de ineficiencias que a continuación, gracias a las hipótesis, planteas cuál sea la solución. Dices, vale, en SEO también hacemos eso, perfecto. Pero ¿qué ocurre en CRO? En la tercera etapa tienes lo que es experimentación, donde en un entorno controlado y a corto plazo, que es la diferencia del SEO, tú ves si esas propuestas que has hecho funcionan o no. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú desde el primer momento que empiezas a aplicar o implementar, estás viendo si estás acertando o no estás acertando. Entonces, en SEO eso no ocurre. En SEO a veces necesitas esperar a una actualización del algoritmo, necesitas a un medio plazo, necesitas que te lo implemente en la propia página, cuando aquí, gracias a la herramienta de testing, tú eres independiente para que eso se implemente, tú lo estás validando. Eso. Entonces, ¿qué ocurre? Tú si te equivocas, lo estás sabiendo. En SEO no lo sabemos. Si te equivocas hasta que no pase algo. Incluso en SEO, ¿qué ocurre? Como vamos acumulando en ocasiones implementaciones, porque no nos queda otra, cambio contenido, cambio el etiquetado, cambio lo que sea, el global puede ser que acertemos, pero a veces habría que pensar, ostras, ¿hemos acertado al 100% o hemos acertado en un 50% y efectivamente, y si hubiera hecho solo esta parte y esta no, habría acertado al 100%, ¿no? Porque una me ha restado. Justo. Entonces, en CRO la ventaja es que como tienes ese camino guiado, o sea, poniéndole cariño, para mí yo me digo es cariño, en seguir esos pasos, en no fliparte, sino, o sea, oye, sigo los pasos que es analizo, propongo, implemento, mido y vuelvo a empezar, ¿no? Que es como comentaba María. Si te equivocas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque sabes que ese no es el camino a seguir. Cambia la forma de hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos de alguna manera que tú si sigues el camino, con más o menos experiencia irás más rápido o más lento, pero no te vas a equivocar nunca, porque nunca vas a aplicar algo en la web finalmente que sepas que no funciona. Claro. Entonces, para mí una ventaja de CRO respecto a cualquier otra disciplina es que el camino es muy seguro. ¿Qué ocurre? Que a veces no hay tiempo para hacer ese camino, queremos tener los resultados rápidos, no tenemos los conocimientos para implementar ese camino a nivel de quien tenga que hacerlo, nos flipamos por lo que escuchamos en un podcast, en este, por ejemplo, o sea, ahora, ¡guau! Han dicho que esto, han dicho, pues me cambio, ¿no? O sea, es decir, no, es verdad. Nos flipamos por eso, por lo que leemos, porque sale una gran marca y hace algo. De hecho, yo hago aquí como una pausa en lo que estaba contando. O sea, yo me encuentro, y eso lo sabréis de vuestros propios clientes, muchas propuestas de mejora, independientemente de que se esté optimizando o no, basadas en he visto que mi competidor ha hecho esto. Yo me descojono de risa. Yo voy a decir por qué. Porque esas propuestas que estamos viendo a mi competencia, en ocasiones son test que pueden estar siendo negativos. De hecho, a mí me ha pasado cosas que hemos propuesto que han sido negativos, hemos visto como la competencia la estaba copiando. Entonces, ha copiado algo que ha funcionado mal y nosotros no lo hemos hecho finalmente. Entonces,
eso es un arma de doble filo donde hoy en día todo lo que vemos no significa que sea la realidad de lo que se va a quedar. Entonces, ¿es lento el camino? Sí. ¿Es seguro? 100% seguro. Que otra disciplina de marketing digital no puede decir eso. Entonces, es ahí donde si tus recursos y tu oportunidad de crecimiento te lo permitir, esa disciplina, digamos, es que está muy marcada y es, lo digo, tiene la tecnología de hoy lo suficientemente segura para llevar a que funcione. Sí, yo pienso igual. Además, en SEO te la juegas porque la hipótesis que tú lanzas, voy a poner este interlinking aquí o voy a poner enlaces hacia categorías hermanas debajo de lo que sea. Yo suelo acertar siempre. ¡Qué listo eres, Luis! ¡Qué listo! Pues hasta que no lo implementas y otra vez, digamos, gira la rueda, no vas a saber si eso está así o no. En CRO, como dice Sergio, sí, ya tienes más o menos, ya vas a ver cómo funciona eso. Y lo que dice, tienes A, B, C, D y vas por ahí y vas a lo seguro. Eso mola. Hemos hablado de análisis, hipótesis, experimentación, resultados y volver a medir, análisis, digamos esos pasos. Pero me he quedado con la duda de cómo medir si un copy es más o menos persuasivo, si convierte más o menos, porque entiendo que sí, aquí estáis jugando todo el rato con datos y con elementos. Sí. Que es más, digamos que es más sencillo cambiar un elemento que cambiar un copy. ¿Me explico? Porque al final vosotros decís, vale, cambio esto de sitio, tal, pero volver a rehacer un copy, cuidado. Claro. Entonces, en este caso, ¿cómo se trata el tema de los copies? En el tema de... A ver, normalmente se hace, como decíamos, con esa metodología, un test A/B, haríamos, por ejemplo. Entonces hay que replantear muy bien el enfoque que tiene. Porque no está siendo lo suficientemente persuasivo, porque no está siendo lo suficientemente explicativo, porque no se entiende, porque es muy largo y nadie lo lee entero. Entonces se hacen variaciones de ese texto en cuanto a longitud, punto de vista, lenguaje incluso con el que lo haces. Con un test A/B lo podrías saber. Los pones a competir esa versión A, que es la original, con la que tú propones, y entonces ya puedes ver cuál funciona mejor. Pero entiendo que tiene más dificultad porque al final, siempre que entramos en temas de copy, etcétera, siempre está la marca que dice, no, es que yo tengo que hablar así, es que esto no lo puedes decir, es que tal. Por ahí voy un poco. Claro, lo que ocurre, o yo lo que me suelo encontrar, es que también hay que entender esa propuesta de copy, de dónde sale la oportunidad del problema. Es decir, en ocasiones lo que ocurre es que la marca intenta comunicar algo y justamente en la zona donde está, vemos por mapas de scroll o por grabaciones, que un porcentaje mínimo llega a esa zona. Con lo cual, si tu punto fuerte es en una zona que no se ve, o sea, el problema no es del copy, sino que es de la ubicación o de los copies previos, ¿vale? Puede ser. Luego, en otras ocasiones, lo que vemos es, claro, a lo mejor con un heurístico, un producto, imaginaos un producto financiero complejo. Cuando tú, como persona, digamos, con ojos imparciales, lees lo que tienes ahí y lees otros competidores o incluso otros sectores, te das cuenta que falta entendimiento. Pero falta entendimiento y a lo mejor otros factores más como no se entiende correctamente, no estás afianzando lo suficiente tu marca, no estás demostrando, digamos, toda la cantidad de clientes, usuarios que lo utilizan. Entonces, a lo mejor no es únicamente un cambio de copy, sino que en tu zona de comunicación tienes que darle una vuelta al concepto. Y os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Si yo hoy vengo aquí, ¿vale?, y la semana anterior vine también y me dijisteis, oye, Sergio, arréglate un poco, ¿vale?, que has venido hecho un desastre. Y aquí te ve un montón de gente y arréglate un poco, ¿vale? Yo hoy vengo con la camiseta sucia, los pantalones sucios, un agujero aquí, ¿vale? Y digo, no, que he ido a la peluquería. Diríais, ya, pero el global, o sea, el global que era el origen del problema, no lo has trabajado. Pues esto es lo mismo. Si tú en tu carta de presentación tienes varios aspectos, que puede ser una zona superior o un bloque concreto de la página, ya no estamos hablando solo de cómo mido que cambie un copy, no, sino que estamos hablando de necesitas como rehacer tu propuesta de esa zona. Entonces, ahí en ocasiones necesitas un test, como dice María, y en otras ocasiones, o sea, depende digamos, del momento, del tipo de página que estés, incluso no se puede medir con un test.
¿Cómo se mide? Si llega más gente a leer lo que tú estás esperando, por ejemplo, o si hacen un mínimo de permanencia en esa zona. Y eso en las grabaciones, por ejemplo, cuando tú ves una grabación de lo que ocurre en una página, se ve muy claro en los bloques de texto donde la gente se queda leyendo y los bloques donde hace scroll rápidamente. Entonces, también ahí hay que hacer un ejercicio de prioridad de decir, oye, dentro de mi propuesta de valor, claro que no me van a leer todo, pero sí que quiero que en esto se fijen mucho y en esto, bueno, no es tan importante. Entonces, si donde tú comunicas tal, ves que la gente llega ahí y hace scroll enseguida, no estás consiguiendo el objetivo. Entonces, un poco por dar también opciones que cuando no tienes tráfico no siempre puedes hacer test, pero tú puedes decir, vale, yo creo que esto mejoraría. ¿Cómo? Lo implementas y tú si tienes grabaciones o mapas de calor de comportamiento como era antes, vuelves a actualizar esas nuevas métricas y ves que si tiene una mayor interacción o tasa de éxito según tú hayas marcado. ¿Has hablado de herramientas de grabación? ¿Podrías decirnos 2 o 3? De grabación. Pues mira, está Hotjar. Clarity, que es gratis y a mí me flipa. Que además, Smartloop, Crazy Egg. Que además una cosa muy buena de Clarity que el de Microsoft es una apuesta que como muy rompedora porque de repente Microsoft el año pasado o hace año y medio sacó esta solución y tiene un camino, desconozco los motivos, es como cuando Google sacó Google Analytics, pues de repente claro, era para tener datos, pues lo que está ocurriendo es que Microsoft está integrando esta herramienta con prácticamente todo lo que se mueve del ecosistema digital. Sí. Entonces, lo bueno es que si están haciendo ese esfuerzo es porque quieren sacar algo sostenible en el tiempo de alguna manera, no se los interese. Pero la realidad es que es una herramienta que ha salido de alguien que no te esperaba, porque Microsoft no es que tenga herramientas digitales de este tipo, claro. Y de repente tiene integraciones, pues con un Shopify, con Zapier, con herramientas de testing, que dices tú, ¿cómo a tus supuestamente competidores se estás integrando? Pues lo está haciendo, le está dando la posibilidad de combinarlas. Entonces, es muy curioso el movimiento que ha hecho ahí. Si tuvierais que elegir una, ¿os quedaríais con Clarity? A ver, la gente se está quedando con Clarity porque es gratis de momento. Pero las otras también son muy buenas. De hecho, yo abogo mucho por Smartloop porque tiene un sistema de medición igual que el de Google Analytics. Todo va por eventos. O sea que puedes replicar lo mismo que tienes en Analytics, bueno, en GA4, en Smartloop. Pero yo qué sé, después Hotjar también es muy comercial. Sí. Pero yo qué sé, pues si vas a empezar y... Hotjar quizás sea la más fácil de usar. Sí. Es que son todas fáciles. Son todas fáciles, sí. Pero sí, Hotjar especialmente. Sí, a ver, la de Clarity tiene un entorno a lo mejor un poco más duro, o sea, como más robusto, porque quieren meterle mucha funcionalidad y entrada cuesta, pero... Yo trabajo con Crazy Egg, que es muy similar a Hotjar, lo único que tiene, digamos, está como más centralizado cuando tienen muchos clientes. Entonces, yo digamos que pago una cuota anual y tengo el tráfico, lo distribuya con quien quiera, no es que tengo una cuenta para cada uno. Entonces, a mí me es muy fácil, por ejemplo, trabajar con ella. La siguiente pregunta sería, ¿por qué hacer SEO y CRO en conjunto? Porque es de lo que va este podcast, ¿no? Hacer SEO y CRO en conjunto. Pues porque si no lo haces eres un matado. Si tú tienes mucho tráfico y la gente no te compra y no te convierte, ¿para qué quieres ese tráfico? O sea, bueno, también puede ser que ese tráfico esté más seleccionado, ¿no? Por supuesto. Y es que esa es una de las fases en el análisis que tú haces al empezar un proyecto. Tú lo ves todo, haces una visión global. Y muchas veces la primera cuestión es, la gente que me traes es una... mierda, porque no es tu público ideal, porque te está comprando un ticket que no es, porque te vienen, yo qué sé, de otros países que ¿sabes? Entonces hay que traer tráfico cualificado, eso es lo primero. Y a partir de ahí, ese tráfico cualificado ya empiezas a convertirlo. De hecho, creo que había un gráfico de Xavier Colomés, que es uno de los referentes también aquí en España de CRO. Un saludo para Xavier Colomés. No es publicidad, ¿eh? Y había un gráfico en el que tenías un montón de tráfico random que no te sirve para nada, un montón de tráfico que no te va a comprar, que porque no tiene dinero, porque no tiene tiempo, porque yo qué sé, o porque a lo mejor está en Latinoamérica y no tiene pasarela de pago para comprar. Ese fuera. Y solo te quedaba un fragmentito de tráfico que es el que realmente te va a comprar y está alineado con tus valores de negocio, que es a lo mejor, yo qué sé, un 15% o algo así. Y eso es interesante. Que no significa que te vaya a comprar, que tiene intención de comprar. Exactamente. Ahí. Sí, yo por completar, digamos, la parte de María, lo que añadiría también es que cada vez SEO y CRO tienen
más sinergias en cuanto a lo que se busca del usuario. Es decir, Google en los últimos 2-3 años, o sea, habla ya abiertamente de métricas de experiencia de usuario. Sí. Y CRO, o sea, una de las cosas que trabaja es la experiencia de usuario, o sea, es como intrínseca en ello. Entonces, ¿qué ocurre? Elementos como mejora de contenidos. En SEO ya no es meto chorro de contenidos, sino estamos hablando del search intent, ¿vale? Intenciones de búsqueda. Al final, en CRO lo que quieres es que te lean y avancen, que es lo que en SEO quieres, de alguna manera. Justo. Estamos hablando luego de métricas de experiencia de usuario, de que haga determinadas acciones, de alguna manera. Estamos hablando que trabajan mucho ambas disciplinas los tiempos de carga, ¿vale? En CRO es algo básico y en SEO, por suerte, también se trabaja. Y luego, para mí la más importante es, o sea, cualquier proyecto SEO de alguien con mínimo de experiencia que aspire a hacerlo bien, va a trabajar la arquitectura y navegación. En CRO, eso es una de las cosas que siempre miras, porque encima, mira, fijaos, en SEO, digamos, eso se trabaja partiendo de un estudio de palabras clave. En CRO lo trabajas partiendo de un comportamiento que tú estás viendo en vídeos, en clics en Analytics, etcétera, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, que vengo de los dos mundos, o trabajo en los dos mundos, o sea, claro, yo cuando soy capaz de combinar ambas, o sea, yo digo, es que funciona. O sea, incluso ese tipo de cambios en ocasiones no los puedes testear, porque son, claro, tan complejos. Si cambia el menú de navegación, cambias un elemento por otro, eso se testea fácilmente. Pero cuando, en base a algún proyecto, cuando cambian lo que es la estructura de URLs, porque tienes que unificar categorías de productos, con cambiar productos, con lo que estaba aquí, cuelga esto otro, eso no lo puedes testear fácilmente. Entonces, en SEO sabes que funciona, en CRO estás viendo lo que no funciona, entonces eres capaz de ofrecer una solución combinada ambos. Entonces, un poco por cerrar esta pregunta, sí, o digamos, o resumen es, o sea, se combinan muy claramente porque al final lo que Google está demandando es lo que desde CRO se trabaja de base. Entonces, claro, se encuentran sí o sí. O sea, en plan, por ejemplo, ¿cuáles serían las típicas acciones SEO que más os joden a los de CRO? O sea, en plan, por ejemplo, en SEO es muy típico de vamos en el menú de navegación, vamos a abrir este subvertical, vas a meter ahí 15 URLs porque no sé qué tal. Están exagerando un poco. Esa os jode bastante, ¿no? Bueno, no lo sé. A mí la última que me he peleado con Frank, que es nuestro compi, estamos haciendo un rediseño de una homepage de una categoría, un listado, y él me ha puesto ahí una longaniza de enlaces. Esperaba eso. Venga, y bloques de enlaces, y venga enlaces, y ahora un texto que me metes 800 palabras clave. Y digo, pero vamos a ver, esto me está truncando todo lo que estoy haciendo. Ya, pero es que necesito que esto enlace con no sé qué, pero para darle relevancia, para darle fuerza, para que... Y yo, pues muy bien. Pero... Y que muchas veces es así, ¿eh? Claro. Totalmente. No, pero, por ejemplo, eso en nuestra área, en CRO, lo bueno que tiene es que lo puedes testear y medir. Claro. Es decir, esto, por ejemplo, yo lo hago mucho. Lo típico, listado de productos en un e-commerce, quiero meterle un bloque de texto arriba. O miga de pan, ¿se la quito o no se la quito? O lo que estará muy de moda. Miga de pan, 100 de esto, bien móvil no. Yo digo, ¿por qué sí o por qué no? ¿Vale? Entonces, yo hago muchísimos experimentos. Sí. Mira, ese de bloque de texto arriba, sin bloque de texto arriba, bloque de texto ampliado, o sea, que puedes clicar y ampliar, o bloque de texto abajo, yo se lo he probado un montón de veces. Y migas de pan abajo. Y entonces, lo bueno es que eso se puede testear. Entonces, en CRO no solo existe el positivo o negativo, sino que existe el neutro, que tú aplicas un cambio y no tiene impacto. Si el deseo quiere poner un chorro de texto ahí arriba y eso no tiene ningún impacto, ponlo, no hay ningún problema. Si tú estás convencido de que te va a funcionar, o sea, como CRO, lo que tengo que evitar es que se haga algo que impacte en las ventas. Uh-huh. Si tú pones algo, o sea, pones una castaña, que es horrible, y es un impacto en ventas, pero tú piensas que te va a ayudar a ti, adelante, ya está. Entonces, lo bueno es que se puede... Sí, para mí eso que a veces es una jodida, para mí es una oportunidad, porque es la oportunidad de demostrarle al cliente que todo el equipo que tiene a su alrededor, que va a proponer cosas,
decirle, yo te iba a actuar como el fútbol, de bar, ¿vale? Yo no, a mí me preguntan mucho, ¿te gusta esto? Digo, me da igual. O sea, sí, me da igual. Mientras funcione, me da igual. Entonces, lo que actúas es de bar y decir, vamos a evaluarlo. Oye, sí, no, adelante, no adelante. Y muchas cosas van adelante y muchas cosas se paran. Nosotros somos claros defensores siempre de que un SEO tiene que tener unas nociones mínimas de crawl y creo que aquí se está quedando claro por este tema. O sea, quiero meter estos enlaces tal por dar relevancia ya, pero es que a lo mejor estás jodiendo las ventas o a lo mejor no y no pasa nada, pero te va a beneficiar en más tráfico. Si no me hace nada negativamente y sé fehacientemente que a largo plazo me va a traer más tráfico, joder, de puta madre, porque al final voy a convertir igual pero con más tráfico, ¿no? Correcto. Dejadme, ya que salió este tema, os voy a contar una cosa en primicia. Va a crear trendy lo que voy a decir ahora, ¿eh? Va a crear trendy. No, es porque a mí me ha sorprendido, ya ves lo que os voy a contar. Mira, todo viene porque en uno de los clientes, hace unas semanas, quería, digamos, aligerar la zona superior. Lo es el Hero Banner, lo que había ahí. Y ahí había una miga de pan sobre el Hero Banner, ¿vale? No la típica que no está como limpia que se ve, sino que está incrustada en el Hero Banner con un sombreado y demás. Y dije, esto me lo voy a cargar, porque me voy a poner la prueba social, el botón, el CTA, no sé cuánto. Bueno, pruebo eso y empiezo a ver la ventaja de la herramienta de testing, empiezo a ver la gente que clicaba cuando había miga de pan, la gente que no clica. Digo, el porcentaje no es una basura, es decir, no está mal la gente que clica en la miga de pan. Y veo cómo eso está afectando a la conversión, o sea, directamente era un tema de leads y veo cómo bajan los leads. Es decir, no estoy consiguiendo más leads, aunque mi propuesta general era mejor, pero en el global estaba perdiendo leads. Y yo digo, ostras, si he añadido la prueba social, que es más chula, tal no sé qué, y esto baja, digo, lo de la miga de pan, esto va a ser la miga de pan. Efectivamente, paro el experimento a los 4 o 5 días, lo vuelvo a activar tal cual con la miga de pan visible y el experimento empieza a ser positivo. Y yo digo, hostia, esto es interesante, ¿vale? Lo pruebo en otro cliente, ¿vale? Y exactamente los mismos resultados. Y uno era de leads y otro era de e-commerce. Los mismos resultados. Y yo digo, me gusta esto, ¿por qué? Y voy a decir por qué. Porque relacionado con el UX, ¿cómo son las migas de pan en móvil? Os pregunto, ¿cómo son las migas de pan en móvil? O sea, están ocultas a veces. Tienes que irte para atrás con el botón. Efectivamente, no hay miga de pan en móvil, ¿vale? O se ponen abajo o es como un elemento prescindible. Entonces, digo, si en desktop es importante, ¿qué pasa si la muestro en móvil? ¿Vale? Y fijaos aquí la primicia. Lo pruebo en los dos. No, esto no digo para... Y cuando lo pruebas en móvil te baja el test. No, lo pruebo en los dos. En el primero, ¿vale? En el de leads, me bajan. Sin embargo, en el e-commerce me suben las ventas, ¿vale? Y diréis, bueno, 50%. No, porque hay más allá. El producto de leads es un producto que es de formación, donde lo normal es que hagas una formación o hagas otra. No estás dentro de una formación, elijo a ver cuál hago, ¿vale? Entonces, es muy claro que si aterrizo ahí, me encaja y si no, no me encaja. El usuario no necesita navegar. Sin embargo, en el e-commerce es un tipo de producto, vamos a llamarle de limpieza, que son muy similares entre sí. Y ya veníamos detectando problemas con la navegación. Se cambió la arquitectura, el uso del buscador y demás. Entonces, en ese donde hay un problema de navegación, la miga de pan le ayuda a ubicarse, ¿vale? En cambio, en el otro, donde el tráfico está muy claro, sobre todo en móvil, que entra y lo hago o no lo hago, lo que quiero hacer, ¿vale? No necesita la miga de pan. Entonces, ¿por qué cuento esto? Fijaos, os he preguntado, ¿qué ocurre en móvil que no ocurre en desktop con la miga de pan? Y dices que precisamente está oculta, ¿vale? Pues en este caso, yo lo que me he dado cuenta es que cuántos proyectos por un tema de UX Best Practice tienen la miga de pan oculta, cuando eso te ayudaría a mejorar un problema de navegación. Y eso, fijaos que no es que digas, es que no, sale de un test que te sale negativo, que vuelves a dar en otro sitio, te da negativo y aplicas en varios proyectos para ver y entender la problemática real que está ocurriendo. Entonces, no sé, creo que me parece como un hallazgo bastante interesante y que en este caso
ayudado a mejorar ventas. De hecho, no habéis visto en mobile, a mí me encantan las páginas que tienen esa flechita detrás y dices, ¡Dios, gracias! Pues eso también, ahí meten muchas veces las migas de pan en esa flechita y te ayuda a ir enlazando. O sea, en plan, ¿qué es lo que tú decías? Que para ir atrás tienes que hacerlo de en plan el para atrás. Claro. Cuando es una categoría, vas a una subcategoría y tal, si es una chapa, en verdad. Sí. Pues Vesca, por ejemplo, en versión mobile lo tiene arriba a la izquierda y es que además cuando tú lo experimentas en el móvil dices, ¡qué bien, qué bien! Me puedo ir para atrás. Sí. Es así. Qué bueno. Estamos hablando de UX, que es ese punto de unión que tenemos a día de hoy en el SEO y en el CRO, pero también hay otra pata muy importante que es la analítica. Aquí le damos mucha importancia a la analítica, que también es una pata importantísima, es decir, saber interpretar los datos y con esos datos sacar esos insights que te permitan tomar acción, pues es súper relevante en las dos. Pero voy a retomar las palabras que habíais comentado antes, donde habías puesto incluso tú un ejemplo de, es que Fran me había comentado que quería meter X módulos de enlaces para darle relevancia a estas URLs, pero claro, por CRO no podía. Entonces, la pregunta para los dos es, ¿cómo unimos realmente, ¿vale? No nos vayamos por las ramas, ¿cómo unimos realmente el SEO y el CRO? Haciendo que los consultores piensen en CRO. Ahora, de hecho, a raíz de esto, cuando quieren meter algunos enlaces, me preguntan, María, quiero hacer esto, ¿cómo lo pongo para que no interfiera? Lo pongo, por ejemplo, los enlaces que te decía, hicimos un cajetín muy mono, muy cuco, están todos los enlaces, no me ocupa scroll, no digamos, interfiere en elementos importantes, así que si ellos piensan, hostia, no voy a poner una retaila de enlaces, lo voy a ver desde la perspectiva del usuario, ¿a qué se va a enfrentar cuando entre? Pues entonces ya mentalizando a esas personas y estando todos en el mismo equipo, pensando, bueno, que al final estamos, porque al final piensas en los objetivos del cliente, de una metodología u otra, pero al final es eso, inculcar ese pensamiento en todas las cosas que tú hagas en la empresa, en todos los departamentos, creo yo. ¿Y más bajado a tierra? Es decir, aspectos más tácticos. ¿Te refieres un poco en el día a día? En el día a día, porque por ejemplo sí que es cierto que aquí tenemos a María, ¿vale? Y hay algunos compañeros que tienen esos conocimientos de CRO, evidentemente no al nivel de una persona que está todo el día en CRO, pero una persona que tiene esos conocimientos de SEO y de CRO, ¿vale? No vamos a poner niveles, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace ese nexo unión? Ese nexo unión para mí es sentido común de saber si lo que tú estás planteando puede variar la manera en que el usuario interactúa con la web. Es decir, si tú pones un enlace abajo, tú pones la miga de pan abajo del todo, pues sabiendo que el scroll de esa zona llega a un 10%, pues tu margen de error, estamos hablando de que un 10% de la gente que llega ahí, ¿vale? Que es de total, podría estar haciendo algo. Es decir, el margen de error es muy pequeño. Si tú estás colocando algo arriba que hace que se vea el producto más tarde, que hace que tarde más en cargar, etcétera, al final estás afectando la navegación de esa persona. Entonces, ¿dónde tienes que decir, oye, esto tengo manera de validarlo con un experimento o puedo hacerlo de otra manera? Por ejemplo, puedo hacerlo a nivel de, si no tengo herramientas de testing, de si envío tráfico de Google Ads, que Google Ads te permite hacer, enviar a una página o a otra, ¿puedo validarlo de esa manera que me implementen aquí esto, aquí lo otro? Es decir, va en entender que tú afectarías el comportamiento del usuario y ya es tú lo valiente o no que quieras hacer con esa táctica, de alguna manera. Y me sirve para la siguiente pregunta, entonces, ¿qué skills debe tener un profesional? ¿Qué habilidades puede tener, tiene que tener o debe tener una persona de CRO y también una persona de SEO? La de CRO os la pregunto a vosotros y la de SEO se la pregunto a Novoa. Ser buena gente, ¿no? Es que luego me echan la bronca porque hablo mucho. Pues mira, hoy no estoy hablando mucho. Ya. A ver, skills, pues tiene que saber de analítica, por supuesto, interpretar datos, como tú bien decías antes. Eso para los dos, SEO y CRO. Para los dos. Realmente. Va una pausa aquí, ¿vale? Yo digo, se va a mear. Hago una pausa aquí. Lo de que tengan que saber de analítica, ojo con lo que voy a decir ahora. Ojo, No, que está ojo. Iñaki pues, con la oreja puesta. Ojo lo que voy a decir ahora y es, por suerte, los perfiles SEO incorporan analítica porque como tradicionalmente, y hablo de hace años, tenías que justificar el trabajo de SEO, tenías que valerte mucho de las métricas de analítica. Claro. Entonces, desde hace ya muchos años, una persona que se dedica a SEO
tiene Google Analytics como dentro de su set de herramientas de trabajo, ¿vale? Y aquí voy a hacer una cosa que va a generar polémica. Pero no lo saben La usar. digo. Muchos. Claro. De verdad te lo digo. Ya, pero... Interpretar. Ya, Interpretar. pero es que eso es diferente, ya, pero tampoco, también trabajan con Search Console y gente no Claro. sabe interpretarla. Claro, También claro. hay gente que Sí, utiliza correcto. Cuando yo te hablo... Screaming Frog y coge, otra me dijo uno, dice, no, he pasado las prioridades que me marca Screaming Frog, y le digo, ¿eso qué es? Dice, no, es que en Screaming Frog hay Es un verdad, informe. ¿verdad? Claro. Y digo, pues me Pues acabo eso de es. enterar. Sí, Digo, sí, sí, porque claro. pues yo me acabo de enterar porque es que eso no lo necesito. Sinceramente, No sabía que necesitas, existía. no necesitas. Entonces, Pero cuando hablo, para aclararte, Sergio, perdona Sí. un momento que te corte, cuando yo hablo de analítica, Sí. la mente de la persona siempre está en GA4, Analytics. No, yo hablo de analítica Sí, de datos. ya. Es decir, tener unos datos y saber analizarlos, interpretarlos. Y lo que tú has dicho, estos datos no me sirven. claro, pero por lo menos tiene la predisposición de ir a mirar unos datos. Sí. Claro. Esto en otras disciplinas no ocurre. O sea, y ahora es donde en el podcast, Sergio baneado, ¿no? La gente de PPC no mira Google Analytics. La gente de Mail Marketing no mira Google Analytics. La gente de Social Media no mira Google Analytics. Y todo es, no, es que en mi plataforma de Meta me dice esto o lo otro. Y es que deberías cambiar la landing por esto. ¿Te has preocupado de ir a Google Analytics y ver unas métricas que son las que el cliente tuyo o la empresa está trabajando y ver cómo se comporta tu fuente de tráfico con respecto al resto? Claro. Para decir eso, si es un problema tuyo generalizado y demostrarlo. Eso en SEO se hace porque o lo hacemos así o no nos hacen ni caso, Sí, sí. pues tenemos que justificar cada detalle de implementación para que salga adelante, pero en otras áreas no se hace. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque por suerte en SEO la parte de, vamos a llamarle analítica, mejor o peor está incorporada, pero para mí es algo que cualquier persona que trabaje en marketing digital debería saber. Por supuesto. Unos conocimientos mínimos de uso de Google Analytics y de uso de... O sea, y de análisis de datos. Eso es, análisis ¿Vale? de datos. Y De- eso no existe. No existe. De hecho, cuando tú entras a una reunión, y es algo que justo ayer tuvimos una reunión, ¿ayer o antes de ayer? Antes de ayer. Antes de ayer tuve una reunión con todos los consultores y digo, es que vosotros, a día de hoy, cuando nos reunimos con cualquier departamento de marketing de otras disciplinas, lo que tú has dicho, email, ads, etcétera, digo, que no os tomen el pelo. Dices, es que nosotros somos los que más sabemos de negocio, porque nos pasamos medio tiempo de nuestra jornada analizando datos, analizando comportamientos, analizando si funciona mejor este producto que el otro. Correcto, Entonces, cuando yo pienso, y a lo mejor aquí tendré gente en contra, en qué profesional digital tiene mayor conocimiento de un negocio, quitando de la ecuación a lo mejor al CRO, para mí es el SEO, sin lugar a dudas. No sé lo que opináis vosotros. Bueno, yo creo que depende un poco de quién mire más Google Analytics o no. No, coño. O sea, en plan, quiero decir, porque el de PPC es lo que dice un poco Sergio. Yo creo que tradicionalmente siempre hemos tenido que justificar nuestras acciones, pero igual uno de PPC o de social media semi-avispado le pasa lo mismo, ¿no? Y dice, hostia, voy a asegurarme de que lo que estoy haciendo está teniendo ¿Conoces a impacto. alguien a día de hoy? ¿Te viene alguien a la mente? Dime la verdad. A ver, ¿Te viene bueno. alguien a la mente de social media? ¿Te viene alguien a la mente de social media? Dime la verdad, de la gente que tienes cercana. Uno. Bueno, o sea, tengo gente ¿Uno? que sí, supongo, sí. No, sí, supones no, uno. No, ¿Te viene voy a- uno no a la voy a- mente? no, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg. pero bueno, no sé, es para... No, pero digo, persona, la sabrá, pero personas cercanas a ti, ¿te viene alguien, una persona solo a la mente? No, pero porque, ya está. pero porque tampoco en plan conozco a A tanta todos. gente de eso, claro. Pero sí es verdad que yo creo que la clave es que desde SEO hemos tenido que justificar siempre mucho las cosas. Entonces al final, quieras o no, y de hecho estaba más fácil antes, porque antes entrabas en páginas de destino, o sea, en plan Sí, GA3. sí, sí. Ahora tienes que crearte un informe personalizado, ¿no? Pero bueno, pero tampoco es Explorador, infinitamente más explorar. complejo. Pero tampoco es infinitamente más No. complejo. Entonces, bueno, yo es mi punto de vista para que pasemos de la analítica al siguiente skill. Bueno, pero no me habéis dicho los skills aún. Sí, a No, ver. pero por eso pasamos al siguiente Pasamos al skill. siguiente skill. Ah, Interpretación de datos, ¿no? Ok. Vale. Tienes que tener también un poco de avispamiento mental. Porque eso es importante. SEO también. O no tener empanamiento mental. No tener empanamiento mental, ¿vale? O sea, tienes que ser ducho. Y yo creo que... Yo me ducho. Gracias, Luis. Es una información importante. Importante. pero no todos los Eh, días tampoco. ¿eh? No, de vez en cuando. Y estar en constante contacto con lo que tú haces. Si tú, por ejemplo, eres CRO en un e-commerce, pues tendrás que estar en constante contacto con lo que están haciendo las e-commerce, ya sean de tu sector, de otros sectores, de este país, de Estados Unidos, porque digo e-commerce porque es el mundo que más se mueve y se actualiza en esto del CRO, ¿vale? Tiene muchas funcionalidades nuevas cada vez más, entonces tendrás que estar al tanto de lo que te pasa, informarte y, sobre todo, contrastar. Porque a lo mejor con el SEO te viene muy bien, oye, he visto esto en este proyecto.
¿Cómo lo estás tratando tú? ¿Has detectado esto? ¿Qué estás haciendo? Y contrastar opiniones y contrastar ideas que te puedan dar un enriquecimiento más de lo que estás haciendo, ¿vale? O sea, no es que esto es lo que yo he visto, es como soy CRO y soy el que más sabe de la página web, se hace esto y punto, y te callas. No, Sí. ¿sabes? No sé Sí. si tú piensas igual. No, sí, totalmente. Y por añadir otra más, tienes que estar muy cercano a lo que ocurre en la empresa. Es decir, porque hay muchas oportunidades relacionadas con nuevas fuentes de tráfico que se pueden abrir, nuevos productos que se pueden lanzar, qué es más rentable, qué es menos rentable. Entonces, eso es el trabajo del CRO. A veces no necesitas hacer el experimento máximo, sino encontrar dónde, pues, un ejemplo, se quiere hacer una campaña nueva y simplemente ver cómo lo planteas para que eso llegue a cumplir unos objetivos. Y a veces no simplemente saco el producto o saco el tráfico, sino oye, pues hago esa propuesta, vamos a comunicarlo de esta manera. Es decir, anticiparte o acompañar a lo que la empresa está haciendo en ese momento. Eso en SEO, por ejemplo, se hace pero a medio plazo, pero en CRO se pueden hacer muchísimas cosas para llegar un Black Friday. Oye, no da tiempo de implementarlo. Con las herramientas de testing se pueden hacer personalizaciones donde cualquier cosa más o menos visualmente la puedes conseguir y desde un día, 24 horas, 3 horas, tenerlo funcionando. Entonces, tienes también que estar muy, muy cerca de esa parte. Entiendo también que con todo lo que estáis diciendo faltaría las habilidades comunicativas, ¿no? Por lo que acabas de comentar, tienes que estar avispado, tienes que comentar con con el otro, estar cerca del negocio. Sí, mira, en CRO, en el máster, ¿vale? Por ejemplo, una cosa ¿Qué que máster? en el máster de CRO... ¿Dónde está ese máster? Ese máster de CRO está aquí. en la puerta de aquí. al No, lado. pero que está aquí. Imagínate una ventanita de YouTube, sí. ¿vale? Enfocarle a él y está aquí. Pero es que esto es eso puede estar lo mismo en el metaverso y ¿dónde apuntaríamos? Sí. Está en el máster. Una cosa, por ejemplo, que yo tenía clarísima por, digamos, lo que se enseña y cómo crece la gente, es que en CRO, tener en cuenta que cuando son equipos más grandes, tienes gente que hace muchas cosas, pero cuando son equipos muy pequeños, lo tienes que hacer tú y hablar con mucha gente que pueda hacer esas cosas. Interviene diseño, interviene UX si tienes gente específica de UX, interviene analítica, interviene programación, interviene legal, interviene la directiva que manda cosas, interviene los de email marketing que quieren hacer campañas, los de tráfico, etc. Entonces, en CRO, una habilidad muy, para mí, estándar, que es lo que además permite luego crecer a la gente, es que tienes que ser muy ágil, o sea, tienes que tener cualidades de gestión de proyectos, ¿vale? Porque en ocasiones, digamos, tienes muchas interacciones y tienes que elegir, digamos, tus partners adecuados de, oye, lo rápido va a ser esto. Venga, pues vamos a ir a por esta iniciativa. Entonces, ¿por qué comentaba lo del máster? Porque a raíz de los alumnos que han pasado por ahí, que estaban como especialistas, o bien que eran gente de SEO, o bien que eran gente de email marketing, o incluso gente que está empezando en CRO, varios luego me han escrito y me han dicho, ¿sabes que soy responsable de mi departamento? Pero no de mi departamento de CRO, sino mi área de marketing. Porque al final han visto que tienen cualidades de relacionarse con el resto de gente. Bueno, es que al final a un Head of Marketing también yo creo que se tiene que pedir que sepa de todo y que sepa sobre todo medir. Al final vamos a destinar estos recursos a PPC, a CRO, a SEO, a tal, un poco saber, ¿no? Qué es lo que de verdad está funcionando y qué es lo que no. Claro. Es súper interesante. Yo siempre digo que en una persona responsable de marketing, o sea, evitando que le engañen, tiene muchísimo ganado. Sí. Claro, porque al final tú no tienes por qué saber, pero tú tienes que elegir tanto las agencias o tanto el equipo adecuado. Entonces, simplemente entendiendo lo mínimo para que no te engañen, tú tienes que confiar en que cada uno sepa hacer su trabajo. Sí, entonces, yo con eso tienes muchísimo ganado. En cuanto a comunicación, que decíamos, también está la otra pata. Saber comunicarte al cliente, saber explicarle, por ejemplo, tienes que tener con las skills, a lo mejor habilidades en un Looker Studio, ¿vale? Total. Para plasmarle los resultados y que los entienda. Porque, por ejemplo, en las herramientas de test, vale, este test ha salido negativo. ¿Por qué? ¿Hemos hecho algo mal? ¿Hay que replantear hipótesis? ¿O no? Simplemente le tienes que decir, es que las herramientas te están hablando de probabilidades. Claro. Hay una probabilidad X de que te salga bien este test y hay una probabilidad de que no, y eso lo tienes que comunicar y saber expresar, porque si no, vamos. El élfico testing. Claro. Bueno, pero eso en SEO también se comparte, ¿no? Si los lookers es que es así. Sí, total. ¿Quieres añadir alguna para la gente de SEO? ¿Alguna habilidad de las que se han comentado? Porque hay algo. Se comparte. Negociación, pues. Negociación con periódicos.
No, pero yo creo que sí es verdad que hoy en día, más con los papers que han sacado del juicio de Google y tal, que la UX siempre hemos sabido como que importa mucho, pero ahora ya está como con papeles de que importa en plan bastante. De sí es verdad que es súper importante entender de si el usuario cuando entra a la landing le estás dando lo que pide. Y es lo que decís antes, ¿no? De si sigue navegando y si cumple tal para que no haga típico pogo sticking, vuelva a Google y tal porque te acaba reventando. Sí. Entonces, eso yo creo que es una cosa guay a desarrollar para los SEOs. Yo lo que pasa... Buena skill, la de los papers, ¿eh? No, me refiero a UX. Ah, vale. Revisar papers es el skill. En plan, leer periódicos. En plan, entonces, sí es verdad que dedicarle un poco ese tiempo a decir, vale, tengo estas landings, ¿no? Ok, están bien optimizadas para lo típico de SEO, pero decir, oye, vamos a tratar de... Claro, yo no tengo tampoco la potestad para correr un estudio de CRO, de UX y ver si la landing está bien. Entonces siempre trato de apoyarme en otros departamentos para decir, oye, en plan tenemos estas 10 landings muy enfocadas pues a negocio, están muy bien a nivel SEO, pero creo, si revisas a los competidores, que tienen unas tablas con comparativas de precios arriba y nosotros tenemos un tocho de texto, por ejemplo, encima. Creo que si esto lo ponemos arriba, seguramente nos mejore X, ¿no? Entonces, tratar un poco también de empezar a hacer ese tipo de análisis. Y esa mejora te va a impactar también en SEO. Claro, justo por eso, porque vas a evitar que el usuario de en plan para atrás. Entonces, yo sí es verdad que llevo ya un par de años fijándome un poco más, y más con lo que salió último de Google, soy bastante más pesado con eso, con ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ahí, por la gente que esté viéndolo, escuchándolo, es que para mí es muy sencillo. O sea, en este caso, por ejemplo, dices, oye, me fijo en las landings. Tú instalas un Hotjar, un Clarity, uno de estos. Eres capaz de taguear, por ejemplo, o las propias herramientas te lo hacen de alguna manera, o tú dices, mira, quiero ser preciso, tagueas con Tag Manager la interacción con los campos. Tú, si a tu página te entran 1000 personas, y imaginaos que es una página de captación de leads, a tu landing, te entran 1000 personas y has tenido un lead, ¿vale? Si te pones a plantear qué puede estar ocurriendo ahí, te pueden salir 20.000 cosas. Lo primero sería, oye, ¿están llegando hasta el punto del formulario? Claro. Tú ya ves ahí el porcentaje de gente que está llegando. ¿Cuánta gente empieza a rellenar el formulario? Si te han empezado a rellenar 800 y tienes un lead, el problema no está en la página, el problema está en el formulario. Total. Entonces, es muy fácil acotar el problema. Luego, la hipótesis, puedes acertar o no, pero por lo menos planteas hipótesis basadas en un problema acotado. Porque los problemas digitales son muy amplios. Totalmente. O sea, Sí. amplio, y más hoy en día donde hay casuísticas de... Antes, por ejemplo, estábamos hablando ahí fuera, hay casuísticas relacionadas con es que la guerra, es que hace sol, es que me canso, es que lo que sea, es que no hay wifi. O sea, entonces hay cosas que afectan a la conversión que no dependen de nosotros. Pero eso sí que depende de nosotros entender, oye, pues están llegando hasta aquí, vale, ya está. O sea, es que para mí es muy fácil, por lo menos, acotar el problema. Otra cosa es que sea fácil o no resolverlo. Total. Porque si hace buen tiempo y estoy vendiendo abrigos, o sea, ya puedes hacer el mejor UX, el mejor CRO, la Que mejor justo lo que estabais marketing. hablando ahí fuera. Claro, que no vas a vender abrigos. Claro. En cambio, lo contrario, ahora de repente frío polar y nos pilla toda semana corta y te hinchas de vender abrigo, chaqueta y cubre camisas, que es la novedad de este año. Perdona que te cortas, Juan Luis. No, si no, hablar. ¿Son los cambios de colores de botón lo que más os pide la peña sin tener ni puta idea? No. O sea, eso, Ponlo naranja, que el naranja da más buen feeling. No. eso lo haces cuando estás iniciando un primer contacto. Vamos a hacer, pues, imagina, ¿no? Te digo, ¿qué vende más o qué funciona mejor? ¿Añade a tu carrito o añade a tu cesta? O sea, a ver, sí, tú puedes tener ahí el idea donde tú voy a hacer este experimento porque... Y a lo mejor te influye, ¿eh? Que yo no digo Sí, que no, que, sí. que cambie, ¿vale? Y de un color. Pero lo que de verdad va a ser relevante y te va a llevar un pico de conversiones es cuando tú ves que hay un problema y dices, oye, aquí hay una ineficiencia, creo que voy a hacer esto, pero porque ya lo has visto en tu negocio. Ya no, ¿vale? porque Es que te decir, hagas así. Claro. claro, es que te dices, añadir al carrito o añadir a la cesta. Y a lo mejor un experimento mucho más consistente que tú has visto es me cargo la página de carrito y que sea un desplegable que aparezca en el lateral. claro. Y evito un paso más antes de la compra. Ya. Pues eso es, pero porque lo has visto, porque tú en las sesiones has visto Ya, que hay ya, esa ya. necesidad. Qué bueno. Esperamos que lo de los colores puede funcionar, pero no porque piensas que el naranja, el rojo, el X Ya, está de sí, moda, sí. sino porque hay un problema de contrastes o de CTA muy similares Claro, que justo, hace que como que no tengas claro el camino. Qué bueno, qué bueno. Entonces, También te digo, quien quiere comprar, al final, eso es una de las cosas que he Sí. aprendido. Si tú tienes a alguien que quiere comprar, ya Compra. puedes pegarte la patata más grande de tu vida de la web que lo compras. Sí, sí, Yo he sí. comprado en webs chinas
Y lo he comprado. Pero ¿por qué querías comprar eso? ¿Por qué claro, no hay otra opción exactamente. de Entonces, comprarlo? ahí etcétera? hay o sea, quien quiere comprar de eso, olvídate, es el Sí, que sí, tiene sí. fricción. Ya. Entonces, Qué bueno. ¿Nos explicáis las diferencias entre CRO y growth hacking? Porque venga, hay va. gente que lo confunde. Esta se la voy a ceder especialmente a Sergio porque sé que hablo con Corti, con Cortizo de esto. A ver, ¿cómo hacemos? Fácil, para todos los públicos. No, yo quiero polémica. No, para mí no hay polémica. Vale. A ver, realmente todo parte de una metodología común, que es el método científico. El método científico, según las fuentes, viene de Newton, viene de Aristóteles, o sea, es más viejo que cualquiera de nosotros. ¿Qué ocurre? Que luego cada área, o cada perfil, o cada empresa, o cada corriente, al final trata de llevárselo a su lado. La corriente de growth hacking, cuando se inició en Estados Unidos, venía, digamos, aplicada desde el punto de vista de yo soy capaz de aplicar diferentes técnicas que lo que me permiten es crecer, ¿vale? Y esas técnicas pueden ir relacionadas con optimizar tanto lo que ocurre en la web como lo que ocurre fuera, tráfico y demás. Ese growth hacking, ¿vale? Como hacking viene de hack y tiene a lo mejor más connotaciones negativas, evolucionó hacia growth, ¿no? Que es en este caso product hackers los que lo han trabajado y lo han incorporado de manera magnífica en su propuesta de valor. Sí. Y a día de hoy es como un naming muy asociado a su marca, Sí. ¿vale? Entonces, si diferenciamos entre growth y CRO, yo como lo entiendo, pero claro, también hay que ver cada persona cómo trabajaría, la base es la misma. ¿La diferencia cuál es? Que growth trabajas la captación de tráfico, es decir, aplicas estrategias que te puedan generar un mayor volumen de tráfico, y CRO te centras en rentabilizar ese tráfico que te lleva. Total. ¿Es mejor growth? Depende. Es que, claro, si tú tienes, depende de dónde tengas los problemas. Claro. Entonces, tú puedes contratar un proyecto de growth y que te estén haciendo CRO únicamente. Y tú hacer CRO y hacer- tener tu SEO, tu email Claro. marketing, tu social media, que eso es growth en conjunto. Sí, o estrategia digital. Entonces, es como si una agencia te ofrece estrategia digital o una agencia te ofrece solo SEO y otra te hace analítica y otra te hace lo que sea. Entonces, es ahí la manera de cómo, yo por lo menos como lo entiendo y como cuando hablo con ellos o con cualquiera, como lo, digamos, como lo defiendo. Pero para mí, o sea, Sí, que la base es la misma, ¿no? la base es la misma. Lo único que cada empresa o cada proyecto pues tiene unas necesidades y ya es que un proveedor que me haga todo o lo separo como se hace con cualquier otra cosa. Pero al final en CRO tú también aplicas a tráfico y Claro. afectas a tráfico porque lo que te decía, no me está llegando gente de calidad. Eso lo ves porque te has fijado en el tráfico y a lo mejor tu pata no es hacer nada en la web, sino sentarte con el SEO y decir, vamos a definir esto porque necesito que me llegue un perfil de compradores de más de tal, yo qué sé, ¿sabes? Ya, y eso ya, también sí, sí. es que al final Es vamos todo, sí. Es más, subo la apuesta. Vamos a meter a las personas que hacen o las agencias que hacen solo analítica. O sea, una growth, CRO y analítica. Una agencia persona que trabaje la analítica y la trabaje de forma bien, si está viendo que el tráfico que te entra desde, me lo invento, desde Instagram, o sea, no te genera ventas ni a corto, ni a medio, ni largo plazo, o sea, no te va a decir, no, yo te tagueo. No, te va a decir, corta esas campañas. Claro, justo. O trabaja de otra manera. Total. Eso te lo hace el CRO y eso te lo hace el de Growth. Entonces, a día de hoy, para mí es bueno, ¿eh? No hay que verlo como algo negativo. O sea, al final lo que te preocupas es por en tu set de datos o que en tus capacidades mejorarle la rentabilidad Total. al cliente. Entonces, para mí lo del nombre es lo de menos y yo siempre abogo por una consolidación de nombres. Cuanto más se digregue, más difícil lo estamos haciendo entender para que las Total. personas no especialistas Sí. sepan lo que estamos haciendo. A día de hoy, ¿en qué situación se encuentra el SEO y el CRO? Vamos a empezar por el CRO. ¿Por qué lo digo? ¿Qué ha ocurrido con la experimentación después del cierre de Google Optimize? ¿Qué pasa ahora o cómo afecta a todos estos experimentos, test, etcétera, con la regulación de las cookies, etc. Las cookies. Y nosotros, por el otro lado, la situación del SEO con la salida de SG, con también la regulación de las cookies, etc. A ver, lo de las cookies nos ha jodido a todos tal cual. Es que, y además en experimentación, que es una pata importante de CRO, tú imagínate, lo que pasa es, si haces experimentos del lado del cliente, que los que se ejecutan en el navegador,
Ahora mismo, si no aceptas las cookies, no se te carga ningún script. Y además pueden rechazarle que no se te cargue nada. Es decir, puedes pasar de tener un experimento que no se vea a nadie porque han rechazado la cookie. ¿Qué pasa? Tú tienes la página, te aparece el aviso de cookies, aceptas y entonces se te carga el script de X herramienta. Okay. Y se activa el experimento. Es decir, yo veo la página original y después me plantas el experimento. Que, por ejemplo, si tienes un cambio de imagen en el giro, vas a ver el antiguo y el nuevo. Después, cuando aceptes las cookies, un flicker, o sea, un parpadeo que la hostia. Entonces, es una jodienda. Es una jodienda. Lo que estamos viendo, que yo lo vi con Nando el otro día precisamente hablando de esto, es intentar meter esos scripts de experimentación, de las herramientas de experimentación, como cookies técnicas. Que esas, digamos, que se las metes al usuario porque no tiene que aceptarlas fehacientemente. Pero eso, evidentemente, ya digo que Nando me dijo que no era 100% legal. Roza la legalidad. Está ahí en el limbo, pero que si tú argumentas eso en tu aviso de cookies, oye, te estoy poniendo esto y las voy a considerar como técnicas y te voy a meter enfilado todo esto. Claro, lo que pasa es que están midiendo el comportamiento, entonces... Claro. Pero es que ya me dices tú, si no los experimentos se van a la mierda. Es que si no, no puedes. A ver, yo mi visión no es catastrofista, es realista, de que hemos pasado de un entorno, digamos, no digital, donde era muy complicado medir, digamos, el detalle. Gracias al digital, en los últimos, vamos a ponerle 5 años, hemos llegado a un nivel de detalle que, ostras, lo hemos flipado, ¿no? De decir, ostras, sé cada cosa lo que estoy haciendo con nuestras quejas, pero... Y ahora, porque no interesa, por la razón que sea, para mí vamos a un modelo de desconocimiento total, donde al final quienes ganan son las grandes plataformas publicitarias, que ellas te permiten medir en origen lo que está ocurriendo. Pero claro, en origen de forma individual, no consolidada en un sitio común. Entonces, mi perspectiva es que, como cuando hace un montón de años en SEO ocurrió el Not Provided, que se crearon las keywords, para mí, en la medición, vamos a un modelo donde vamos a pedir capacidad de medición con respecto a lo que veníamos teniendo. Entonces, simplemente hay que, ya está, no voy a poder tener, por legalidad, por intereses, por la razón que sea, los datos del 100% de mis usuarios. Me voy a quedar con un 20, un 40, un 50, un 60... Pues ya la vida, mejor eso que nada. La vida Claro. es así. O sea, entonces... Sí, bueno, es una muestra representativa también. Sí. No es del total, pero No es puede total. ser una muestra representativa. Sí, lo que pasa es que ahí ocurre que entran muchas variables. Yo digo porque con los experimentos, por ejemplo, lo veo, que se te pueden colar segmentos de tráfico con mayor o menor predisposición a hacer clic. Correcto. Yo, por ejemplo, en el último año, en formaciones que he impartido a personas a lo mejor sobre los 20, 20 y pocos años, yo siempre pregunto un montón de cosas en las clases porque al final me gusta saber cada persona o cada grupo qué opina, ¿no? Y es curioso como, fijaos lo que voy a decir, como la mayoría dicen de ese segmento de edad, yo los que he tenido posibilidad de hablar, y han sido bastantes, que rechazan las cookies directamente. O sea, le digo, cuando veis esto, yo lo rechazo. Y le digo, ¿por qué? Dice, para que no me saquen publicidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si estamos perdiendo un segmento de población de medición que tiene unos comportamientos que para unos negocios será lo que menos convierta, pero para otros será lo que más convierta, ¿vale? De aquí a 5 años esa gente va a tener otra edad y otros comportamientos. Entonces, eso va a afectar. Claro. O sea, no es decir, me quedo con un 40%, digamos, homogéneo, distribuido igual o no, a lo mejor te quedas con un 40%, pero de ese 40% representa, imaginaos, de un segmento de usuarios, representa únicamente, o sea, hay un 5% metido ahí, cuando voy a haber un 40% igualmente. Entonces, ahí para mí la problemática está ahí, que los datos nos los tendremos que creer, pero la realidad versus lo que estamos viendo puede ser muy diferente. Es una putada, ¿eh? No, simplemente hay que adaptarse y afinar mucho más lo que estamos haciendo, básicamente. Y al final esto lo que te obliga es a tener presencia en todas las plataformas publicitarias para tener conocimiento independiente dentro de lo que te dice cada una de ellas y te dices, no, yo es que no hago publicidad con afiliados. Pues a lo mejor tienes que hacer para saber en los datos que te ofrecen ellos cuáles son los ratios que tiene ese tipo de público, por ejemplo. Qué bueno. No sé, yo cómo lo veo, ¿eh? Sí, porque también lo que
lo que observo es que con la evolución que ha tenido esto, que no es nuevo, o sea, no se ha hecho fuerte ninguna solución que diga, no, yo soy una alternativa a esto y te lo ofrezco. No se ha hecho fuerte ninguna. Y eso es muy raro que no haya ocurrido, claro, porque hay unos intereses, creo que por encima, más grandes que cualquier tecnología que pueda salir. Joder. Bueno, pues vamos a terminar con me gustaría, ¿vale? Ya sabes por dónde voy. Sí. Me gustaría saber... ¿Te puedo utilizar ChatGPT para responder? Sí, Vale. sí. Me gustaría saber herramientas de inteligencia, no podemos acabar sin inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial que usáis en vuestro día a día para el trabajo de Cro. O cuáles nos recomendáis que podamos usar para toda la gente que estemos escuchando, viendo esto y nos hayamos interesado un poquito más en Cro y queramos meterlo, porque esto lo ven muchos SEOs, podamos meterlo dentro de nuestro trabajo como SEOs. A ver, Y si tú luego quieres decir alguna de SEO, pues también. Haylas, pero específicamente, o sea, bueno, tú puedes preguntar, optimízame o demás los heurísticos CRO a ChatGPT, por supuesto, pero va a ser todo súper generalista. Pero sí que ahora me viene a la mente alguna aplicación de IA, por ejemplo, que estamos hablando de Clarity. No sé si habéis visto alguna vez grabaciones de sesión, que eso es lo más coñazo que te puedes tirar a la cara, porque aunque filtres muy bien, te puedes quedar con 1000 o 2000, te las tienes que ver todas. Y a una media de 5 minutos cada una es un coñazo. Una chapa, sí. Entonces, por ejemplo, el asistente de IA de Microsoft, que es Copilot, se ha integrado con Clarity. Entonces tú le dices, resúmeme esta grabación. Y te escribe, pues aquí en esta qué guapo, grabación, el está usuario, Te ahorra tiempo. te ahorra tiempo. O sea, para mí, o por ejemplo en Figma, ¿no? En Figma, que también es una herramienta a nivel diseño que nosotros necesitamos utilizar. Pues hay un plugin que se llama Attention Insight, creo que sí, que tú diseñas tu propuesta y te plasma un mapa de calor por encima de tu diseño, que no está implementado en real, pero que ya te ayuda a avanzar. Entonces es una ayuda, para mí es una ayuda. Qué guay. Que está Qué guay. bueno. O sea, estáis usando la inteligencia artificial para ahorrar tiempos o como asistente sobre algo. Exactamente. Vale, y en este caso has dicho dos. Has dicho Copilot, que está integrado dentro de Clarity, pero la otra, que no la conocía, ¿cuál era? Es un plugin también basado en IA, Attention Insight, que se pone en Figma. Y cuando tú diseñas, lo que haces es te plasma por encima de tu diseño un mapa de calor y te dice, en base al diseño que has hecho, yo creo, intuyo, en base a mapas térmicos reales, lo que va a destacar más y lo que menos. Entonces tú ahí ya empiezas a trabajar. Porque no solo los SEOs hacen wireframes y mockups, sino que dentro del trabajo de Cro también. Los SEOs inventaron los wireframes. No. Digo, no solo los SEOs lo hacen. No. Además de que... Eso yo, de hecho, hago un montón, Un montón. ¿Se enfadan? No me enfado. Me enfado porque tú sabes que hace tiempo tuvimos una polémica relacionada con los wireframes y los mockups. Ya ves. Que no vamos a contar aquí, pero... Contadla, que ya sabes. No se puede contar. No se puede contar. Sí. Es que a veces es muy difícil explicarle y que el cliente visualice lo que tú le estás proponiendo, ¿vale? Entonces acabas antes de que pegarte el rollazo, acabas antes de decir, mira, es esto lo que quiero que hagas. Y si lo plasmas en un wireframe o en un mockup, vale, pues sí, pues no. Y además yo creo que agiliza, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, yo no sé si ya existe, pero ahora que estás diciendo eso, claro, nosotros tener que hacer los mockups, seguramente habrá ya alguna donde tú le digas, hazme un mockup que lleva arriba un giro banner, no sé cuánto, y te lo haga directamente. Yo lo que estaba comentando, por ejemplo, antes a María, que yo, a lo mejor diría otro, vaya basura, no eso, pero yo a nivel de uso, sí, No está guay. Mira, yo me flipo, mira lo que voy a decir, yo me flipo todos los días con ChatGPT. O sea, yo tengo a mi mujer que trabajamos uno detrás de otro y yo le digo, Marian, los flipo con ChatGPT y todos los días hago lo mismo. Pero es que todos los días me sorprendo. O sea, es como el lucir del cada día. Yo de unos meses para acá, yo he notado que es como Goku, he subido de nivel de Super Saiyan de ChatGPT. Porque yo antes hacía lo típico de dame una función que me haga esto, por ejemplo, para hacer experimentos. O quiero un código no sé qué. Yo la evolución que he tenido, que es que me sorprende, yo le paso los códigos que tengo actualmente en la página, ¿vale? Y le pido unas especificaciones concretas. Tengo este código. Necesito que me metas por en medio, mediante JavaScript, de tal manera, una capa de que haga no sé qué, no sé cuánto, con tal, y dame el CSS para que aparezca con esta paleta de color no sé cuánto.
JS y CSS. Yo no tengo que dame cómo sería y Ya, yo luego ya. adaptarlo, sino que es como si pidiera en un Jira tal, a un equipo que tengo ahí y me da exactamente. Y lo pruebo. O sea, y la velocidad que he ganado, es decir, con ChatGPT yo he ganado velocidad, pero es que con eso, o sea, corro. Sí, Entonces, a veces me pasa, con un cliente hace poco, una campaña de un día para otro, que hay que hacer unos cambios, no sé qué, tal. Antes era imposible. Ahora digo, venga, como sé que hace falta, voy a invertir 2 horas en esto. Pues me apoyo en eso y en ocasiones lo consigo. Entonces, no sé, creo que yo no necesito más inteligencia artificial a día de hoy. Yo con ChatGPT, Ya sé. yo pago el plus y lo pago encantadísimo. O sea, vamos, no necesito nada Tal más. cual. Pues nada más. Yo quería terminar con estas herramientas que habéis recomendado de ella, ¿vale? Copilot, la otra que no me acuerdo cómo era. Attention Insight. Attention que es un Insights plugin. y ChatGPT con los ejemplos o con el ejemplo que has puesto y la forma en la que has evolucionado. Yo creo que ha quedado. No sé si queréis decir algo más de Crow y SEO. ¿No? Amigos para Amigo siempre. para Amigo para siempre. Amigo Hay que siempre. hacer que todos los SEOs que nos estén viendo tengan unos conocimientos, una base mínima de Crow le va a ayudar ya no solo para la conversión y la optimización de cada usuario que traigan a la conversión, sino porque va a beneficiar el SEO al Sí. final, porque interviene UX, interviene en un montón Sí. de cosas. Es más, por añadir lo que tú comentabas, o sea, cualquier persona de marketing digital, no solo que sepa de Google Analytics, como he dicho antes, debería tener un mínimo de conocimientos del resto de áreas de marketing digital. Sí, es decir, sí, saber sí. cómo funcionan, cómo se genera el tráfico, qué problemas tiene, porque al final no trabajamos de forma aislada, sino que trabajamos en un equipo de marketing. Entonces, eso es lo que hace que tú te anticipes. Antes decías, yo aquí los SEOs, si saben esto, ya me preguntan. Pues eso hace que tú, si vas a hacer algo, te adelantes o, digamos, o no perjudiques el trabajo de otra persona. Entonces, creo que es algo que nos debemos preocupar porque no nos lo van a exigir por nosotros mismos tenerlo. No hay que pisarse entre profesionales. No, Eso es. nunca. Never and never. Never. Pues yo creo que con ese mensaje vamos a terminar. Agradecer a María, agradecer a Sergio su tiempo, su transparencia, contestar a todo, no eludir ninguna pregunta. Y gracias por venir aquí, estar con nosotros de forma siempre desinteresada y, lo más importante, sin saber ni ver ninguna pregunta. Nadie de los que viene aquí ni saben ni ven ninguna pregunta hasta que se ponen aquí. De hecho, ni cuando lo hacemos Novoa y yo sabemos de lo que vamos a hablar. Tenemos ahí un guión que nos lo saltamos. Y aquí yo tenía una serie de preguntas que nos hemos ido saltando. Tú te has inventado las tuyas. Han salido un montón de cosas. Así que muchas gracias. Gracias. De nada, hombre. Hasta pronto. Hasta Chao, luego. chao, chao, chao. Chao. Adiós.